Buenos días a todos. Vamos a esperar un minuto. Bien, vamos a hacer un resumen de lo que significó esta teoría y con eso estaríamos terminando esta unidad para poder ingresar ya a la tercera unidad de la materia. Entonces, ¿cuáles fueron los principales aportes de esta teoría de la administración científica? Uno de los principales aportes, pero creo que uno de los más significativos, fue que a partir de esta teoría, de este estudio que planteó Frederick Taylor junto con otros precursores de esta teoría, es que por primera vez se mira a la administración como una ciencia, por que en todo su proceso aplicó métodos científicos, ¿no es cierto?, como el de la observación metódica, tanto de los movimientos, de los traslados, de los desplazamientos, del uso de las herramientas, de la división de las tareas, no solamente en la parte de los obreros, sino en los encargados de la supervisión y de la administración de las empresas, y la aplicación además de la observación, ¿no es cierto?, y el registro de todos estos métodos de trabajo, que van desde el uso del cuerpo humano hasta las formas de realizar las tareas, los trabajos. Se añade también la medición, una medición de cada uno de esos movimientos, de esos métodos de trabajo, de esos desplazamientos, todo con el propósito de establecer, como dice ahí, un método científico del trabajo. Entonces, ese es uno de los principales aportes. Mirar a esta nueva ciencia que allá por los años 1900 comienza a ser considerada como una ciencia a raíz precisamente de este aporte de la administración científica. Otro aporte fue la incorporación del concepto de eficiencia, que es el uso correcto de la utilización de los recursos que dispone la organización, la empresa, para poder producir, evitando, por tanto, el desperdicio, ¿no? El desperdicio, la fatiga, que eran elementos que incrementaban los costos por la aplicación de métodos empíricos que se hacían hasta ese entonces. Con la aplicación de los métodos científicos, la división del trabajo, el uso, la medición de los tiempos, los movimientos, eso ayudó tremendamente en la reducción, más que la reducción, el uso adecuado, como dice ahí, el uso adecuado, correcto de los recursos, tanto materiales como humanos, para poder producir. Eso se llama eficiencia. Entonces ese fue otro de los aportes de la administración científica. El estudio de tiempos y movimientos, como lo decíamos anteriormente, como una de las metodologías científicas para encontrar que esta administración, este sistema de operación, podía ser utilizado de modo científico, con el propósito de aumentar
la eficiencia de los trabajadores, del trabajo en sí, el uso adecuado de los recursos, la reducción de los errores y la disminución de los desperdicios, ¿no es cierto? Tanto en el uso de los materiales como también en el del recurso humano, del trabajo, ¿no es cierto? Entonces el estudio de tiempos y movimiento ayudó a analizar una forma más científica con el propósito de realizar los trabajos operativos, aumentar la eficiencia y reducir los costos. La cuarta aportación fue este principio de la división del trabajo y la especialización. La división del trabajo con el propósito de hacer de que cada trabajador, ¿no es cierto?, con el propósito de aumentar su eficiencia, se enfoque exclusivamente en una actividad, en una tarea, y sobre esa actividad especializarlo a través de programas de capacitación, procesos de selección de personal y de material, ¿no es cierto?, materia prima, de materiales, con el fin de que el trabajador únicamente realice una actividad y con eso la alta especialidad se pudo eh, encontrar de que era una forma de lograr la eficiencia en el trabajo, la reducción de los costos, reducción de los errores, disminución de los desperdicios. Entonces la división del trabajo señala, ese es un principio, de que cada trabajador debe dedicarse a una sola tarea y sobre esa tarea debe especializarse, ¿no es cierto? Además de que el trabajador es el que se adapta al método de trabajo que ha sido desarrollado en base a un sistema científico, en base a un método científico alcanzado a través de la observación metódica y la medición de esa tarea, de ese trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el principio de la división del trabajo, que lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando sobre la teoría clásica de la administración. Se vuelve a repetir el concepto del principio de la división del trabajo y de la especialización, pero con otra visión. En esto, la división del trabajo y la especialización estaba en función de la tarea y que cada trabajador debía realizar únicamente una sola actividad para poder aumentar la eficiencia, ¿no? Entonces el trabajador se enfocaba, se dedicaba exclusivamente a una sola actividad y sobre esa actividad llegaba la especialidad. Otro principio fue el que se denominó la producción en serie, ¿no es cierto?, que era el método de planear las tareas específicas que cada trabajador debería especializarse y realizar y estructurarlas en función a lo que se denominó una línea de producción. Cada trabajador estaba ubicado en un lugar específico y seguía una línea de trabajadores, ¿no es cierto?, ordenados en función del proceso de producción. Cada trabajador realizaba una tarea específica y una vez terminaba esa tarea, pasaba a la segunda etapa para que el otro trabajador realice otra tarea complementaria, ¿no es cierto?, que adicionaba a lo que requería el producto. Y así sucesivamente hasta llegar al producto final y a su empacado y traslado a los lugares de consumo. Así se planeaba líneas de producción y conjunto de trabajadores estaban en cada línea, ¿no es cierto? Y así se logró la estandarización de la producción, la estandarización de los productos, eliminando así la variabilidad en los resultados del producto, ¿no? Entonces eso se llamó producción en serie, con líneas de producción. El otro aporte fue la incorporación del pago de incentivos y premios a la producción. Los trabajadores que más producían ganaban, por tanto, más dinero, porque eran premiados en función a su esfuerzo y a su eficiencia. Producían más productos de lo normal, ¿no es cierto? Se establecía una cantidad mínima sobre la cual se pagaba un salario mínimo y todo trabajador que sobrepasaba esa cantidad de producción mínima
¿no es cierto?, mínima que era del 100% que se establecía en su tarea, entonces la administración lo premiaba a través de un incentivo que estaba en función de la cantidad de productos adicionales que producía cada trabajador. Entonces, era una forma de premiar el esfuerzo y la eficiencia de los trabajadores. Ese fue otro de los aportes de la administración científica. Miren, muchas de estas cosas las estamos viendo, las seguimos viendo en las formas cómo se operan en las organizaciones, especialmente en esta área de la administración científica, mucho se aplica en las industrias, ¿no es cierto?, que operan hoy en día. El otro aporte fue la estandarización, no solamente en el trabajo, sino en el uso de las herramientas y las maquinarias, ¿no es cierto? Se buscaba que las máquinas, el equipo, las herramientas y las condiciones del trabajo sean lo más homogéneos posible, con el propósito de también lograr un producto homogéneo, ¿no es cierto?, sin variación. Porque, como bien se acuerdan, estamos ya en una etapa donde la población requería grandes cantidades de productos. Había una gran demanda de productos. Y esos productos se encontró a través de la administración científica, a través de la aplicación de métodos científicos, ¿no?, en las tareas, en el uso de las herramientas, de las maquinarias y la adquisición de la materia prima también estandarizada, y el establecimiento de líneas de producción, se pudo lograr, ¿no es cierto?, masificar los productos, pero estos estandarizados, quiere decir homogéneos, todas con las mismas condiciones, la misma calidad, los mismos tamaños, los mismos colores, ¿no es cierto?, con el propósito de satisfacer la gran demanda de productos del conglomerado de personas que vivían en las ciudades principalmente. Eso fue la estandarización. Entonces, la estandarización es un método ideal que se llegó en cada tarea, se estandarizó cada tarea, ¿no es cierto?, con la aplicación y el estudio de métodos científicos para esa tarea. Una vez se encontró, se determinó que una tarea, la forma estándar, ideal que tendría que hacerse, esas tareas se fue replicando para que otros trabajadores también hagan de la misma manera. Pero no solamente fue la tarea lo que se estandarizó, también se estandarizaron las máquinas, las herramientas, ¿no es cierto?, para que las herramientas puedan ser utilizadas también de la misma manera, cumplan una misma función. Y eso redujo, ¿no es cierto?, los errores, redujo los desperdicios, ayudó a homogeneizar no solamente las tareas, sino el resultado, que es el producto, ¿no?, los productos, estandarizarlos los productos, con el propósito de que puedan llegar a los mercados de esa manera, ¿no es cierto?, que eran cómo requería el cliente, el consumidor, ese producto, ¿no? Entonces, eso fue la estandarización. Hoy en día, todos los productos, todos los métodos de trabajo buscan la estandarización, ¿no es cierto?, con el propósito de evitar la variabilidad en productos, la variabilidad en servicios, ¿no? Les di el ejemplo de lo que se hace en los restaurantes de comida rápida, especialmente. Todos los productos de los restaurantes de comida rápida, para poder realmente sacar un producto de forma rápida, se necesita estandarizar las tareas, los procesos, las materias primas, las maquinarias y las herramientas que utilizan los operativos, los operarios en esos restaurantes de comida rápida. Eso permite de que la comida que se venden en esos productos sea homogénea, tenga el mismo sabor, los mismos tamaños, el mismo peso, y con eso se está estandarizando todo el proceso productivo de esos restaurantes, ¿no? ¿Okay? Si hay una pregunta, nuevamente, seguramente muchas de estas cosas ya para ustedes es más familiar después de los controles de lectura que hemos hecho y de las exposiciones que hemos estado dando. Sin embargo, siempre pueden haber preguntas, ¿no? Entonces estoy abierto a poder escuchar y ampliar la información. Entonces estamos haciendo un resumen de lo que hemos visto en esta teoría para poder entrar a
la próxima unidad, ¿no? La unidad número 3, que es ya enfoque en las estructuras, donde vamos a ver al principio lo que es la teoría de la administración clásica de Henry Fayol, ¿no? El otro aporte fue la supervisión de funciones, o sea, en realidad la supervisión funcional, ¿no es cierto?, que señalaba que así como el trabajador se especializaba, también los administradores deberían especializarse en una área, en un trabajo específico, con el propósito de apoyar, ¿no es cierto?, las tareas de cada trabajador, ¿no es cierto? Entonces, cada línea de trabajo, ¿no es cierto?, que está dividida en tareas, también tenía supervisores especializados, ¿no es cierto?, que hacían seguimiento, ¿no?, minucioso a los resultados de cada tarea realizada por el trabajador. Esto ayudaba a que, como el supervisor también era un supervisor especializado, un administrador especializado, eso ayudaba a que el trabajador, ¿no es cierto?, a verificar que el trabajador esté cumpliendo a cabalidad cómo se le había enseñado esa tarea, ¿no? Y seguían con eso los estudios de medición y observación, evidentemente, de las tareas para también mejorar, seguir mejorando y lograr la alta eficiencia, ¿no es cierto?, el máximo resultado. No se olviden que estas teorías que estamos estudiando buscan el óptimo resultado de las empresas. No es solamente el resultado, no solamente producir, sino tener el más eficiente resultado, ¿no es cierto?, con el menor costo, con la mayor productividad, ¿no?, mayor cantidad de productos a menor costo, ¿no? Eso es lo que siempre buscan estas teorías. Entonces se pudo con la administración científica incorporar como aporte la necesidad de que la supervisión, ¿no es cierto?, de los administradores, el trabajo de los administradores también debería especializarse, ¿no? Y para eso se aplicaban, ¿no es cierto?, igual el estudio de tiempos y movimientos, ¿no es cierto?, el conocimiento y la especialización del trabajador, del supervisor que solamente se dedicaba a ese tipo de supervisión con el propósito de mejorar el trabajo de los trabajadores y poder conocer exactamente lo que estaba haciendo cada trabajador. Otro aporte fue la incorporación por primera vez lo que se denominó los principios administrativos, que después se transformaron en funciones administrativas, ¿no? Estos principios administrativos, ¿no es cierto?, los principios de la administración científica fueron, uno, planear con el propósito de no improvisar, ¿no es cierto? Se eliminaron los trabajos empíricos y se aplicaron métodos científicos. Eso requería un proceso de planeación, un proceso de planeación que implicaba, ¿no es cierto?, la preparación, ¿no es cierto?, para generar las condiciones adecuadas, óptimas del trabajo, ¿no es cierto? ¿Cómo se hacía eso? Bueno, el estudio de tiempos y movimientos, ¿no es cierto?, es un proceso de preparación, ¿no es cierto?, de planeación y preparación para cómo se tenía que realizar la tarea en el futuro. Entonces se estudiaba a través del sistema de tiempos, del método de tiempos y movimientos, observando y midiendo cada movimiento, ¿no es cierto? Y en cuanto a tiempo, desplazamiento, ¿no es cierto?, formas de utilización de las herramientas, movimientos corporales, todo ese sistema científico analizado era un proceso de planeación, porque una vez se determinaba la tarea, una vez se estandarizaba la tarea, ¿no es cierto?, se encontraba la forma ideal de esa tarea, de cómo realizar esa tarea, entonces ese método que fue previamente estudiado, preparado, por eso se llama planear, estoy estudiando, analizando, para tomar decisiones sobre el futuro. Y estoy preparando las condiciones para realizar esa tarea, ese trabajo, ¿no es cierto? Esos son procesos previos a la ejecución, por eso se llama planeación y preparación. Entonces se estudiaba la forma y en base a eso se realizaban procesos de selección científicamente de los trabajadores,
¿Para qué? Para colocar en cada tarea al trabajador que tenía las condiciones físicas, mentales, ¿no es cierto? Las capacidades suficientes, mínimas, en función a su estructura corporal, de su capacidad corporal, para poder realizar la tarea. No todos los trabajadores tenían las mismas funciones. Cada trabajador estaba ubicado en una tarea en función de sus condiciones físicas, para que el trabajador se adapta al trabajo, ¿no es cierto? Será el concepto, el trabajador se adapta al trabajo. Entonces se hacían procesos de selección científicos de los trabajadores, ¿no es cierto? Y se preparaban las máquinas, también estaban estandarizadas las máquinas, se distribuía físicamente, ¿no es cierto?, los distintos puestos de trabajo para que evitar los desplazamientos innecesarios, la fatiga, ¿no es cierto? Y se capacitaba para el uso racional de las herramientas y los materiales. Quiere decir, el uso racional es que el trabajador, en función del método científico aprobado por la empresa de cómo se tenía que realizar la tarea, también utilizaba las herramientas de forma racional, o sea, preparada previamente y establecida previamente. Entonces, eso ayudó a disminuir los costos, disminuir los errores. Y el otro principio, ¿no es cierto? Eh, Fíjense, pasa después a ser una función, pero en la administración científica se considera como un principio. Un principio quiere decir una forma previamente establecida de cómo deben realizarse una tarea. Es lo que se denominó el control, que era el proceso de supervisión de que todo lo que estaba previamente establecido se haga bien, conforme se había previsto. Ese era el principio del control. Un principio que orienta a velar porque todo lo que se ha previamente planeado, preparado, se realice conforme se ha establecido. O sea, previamente lo pensado se debe realizar tal y como se ha pensado. Eso, ¿y cómo se puede verificar eso? A través del control. Tengo 9 minutos en esta primera fase de nuestra clase. Como siempre, vamos a pasarles al final la clave, ¿no? Estamos ahorita con 37 personas asistiendo. Vamos a ver cuántos ingresan a la segunda etapa. Y finalmente, el otro principio es la ejecución, ¿no es cierto?, que implicaba la disciplina en la realización del trabajo, ¿no es cierto? Es la distribución de atribuciones y responsabilidades. Unos son los operativos y otros son los administrativos, ¿no es cierto? En el proceso de ejecución está dividido siempre en dos partes. Unos son los operativos, que son los que realizan las tareas, y los otros son los administrativos, los que tienen la responsabilidad de planear, ¿no es cierto?, asegurar de que las tareas se realicen bien, controlar, supervisar y apoyar. Entonces, ese es el principio de ejecución. Vamos a, voy a salirme aquí y les voy a pasar. Ya, entren a Aula Virtual. Ese es el código. Por favor. Este es el código. Lo están viendo, ¿no? También se lo he puesto en el chat, por si acaso. Están todos tomando su asistencia. Fíjense en la asistencia de hoy. La fecha es 15 de abril.
¿Ya? ¿Todos? Un momento, listen. Acaba de entrar uno recién. Imagínense. Estoy mirando aquí. Listen no me deja la opción de hacer el horario, meter el clave, solo sale un signo de interrogación. ¿Estás en el A día mí igual. 15? ¿Estás en el día 15? Sí. 15 de abril. Sí, Dicen, a mí tampoco me da la opción de entrar, solo me sale el signo de interrogación también. Miren, aquí está. 15 de abril, hoy. Dicen, creo que se habilita a las 8 recién para poder poner nuestra asistencia. Ah, tienen razón, a las 8 se habilita recién. Esperemos 3 minutos entonces. Esténse atentos ahí. Todavía hay tiempo. Vamos a esperar hasta que se habilite esto, ¿ya? Para que tomen su asistencia. Entonces vamos, podemos... Sí, esperemos ahorita hasta... Ahorita faltan 2 minutos. Ya pueden, ya. Ahí está la contraseña. Ya pueden, ¿no? Sí, listen, ya le hice. Sí. Lo hice. Háganlo para que pasemos la siguiente sesión ya sin problema de estar preocupándonos de la asistencia. Tenemos 39 personas participando. ¿Ya? ¿Todos terminaron de poner su asistencia? Por favor, quiero saber si todos han terminado. ¿Hay alguien que falta? Yo ya pude. Ya sé. Por favor, los que no pudieron, por favor, díganme ahorita porque nos vamos a salir de aquí. Yo todavía no pude. ¿Por qué no pude? Listo. Ok, entonces,
continuemos. Ya. Están mirando, ¿no? La presentación. Entonces, si se corta, nos volvemos a conectar unos minutos más. La próxima es simplemente para poder terminar esto, ¿ya? Entonces, otro de los principios que estuvieron implicados en este proceso de aplicación de la administración científica de Dicen, TEL. está en su pantalla. Está en su pantalla el internet compartida. Perdón. Ya, ahora sí ven la pantalla de la presentación. ¿Sí, no? Ya. Está Entonces, cargando. ya, ¿Listo? otro de los principios, si se corta nuevamente les digo, ¿no? Volvemos a la misma comunicación, van a la misma invitación, al mismo link. Entonces, otro de los principios implícitos de la administración científica fue el estudio de los principales, lo hemos visto anteriormente. Estos son algunos otros principios importantes, ¿no es cierto? El estudio del trabajo de los operarios que implementan